Bueno, continuamos, por favor. Perdón por estas interrupciones. Estamos con este problema del Zoom. Le rogaría también nos puedan disculpar al respecto. Y bueno, estamos estableciendo fundamentalmente el aspecto de la operatización que va a tener estos actos y hechos jurídicos esenciales a efectos también de que tome conocimiento el propio registro civil de los mismos y se pueda hacer la autentificación correspondiente a momento también de que estos extremos sean utilizados por las y los administrados para poder hacer cualquier tipo de acto jurídico, como hemos establecido, desde el nacimiento que va a ser la apertura de otro tipo de derechos, y la defunción, por ejemplo, que también va a hacer referencia a la existencia, por ejemplo, de el inicio del derecho sucesorio o el matrimonio en su defecto, que también va a tener claramente una naturaleza también de actos jurídicos posteriores que también pueden ser reconocidos derechos. Por ejemplo, el hecho propio de lo que hace en sí la propia filiación del hijo, y por otra parte también lo que puede ser, por ejemplo, la descripción de la esposa, por ejemplo, al momento de hacer el reconocimiento sobre los derechos sobre el derecho, sobre los derechos sociales, específicamente hablando sobre la propia seguridad social y el seguro hacia la mujer, por ejemplo, de salud, o en este caso, por ejemplo, también el seguro a la niña y niño, ¿no? En ese sentido, pues claramente establecemos estos extremos y por tanto iremos desarrollando bajo la tipología de cada registro su propia naturaleza y su propia conceptualización, a efectos obviamente de que exista una clarificación sobre los mismos, ¿no? Iniciaremos, por ejemplo, sobre el registro de nacimiento. El registro de nacimiento básicamente va a ser concebido como el registrar el nacimiento de la persona. Claramente estamos hablando de la obligación que tienen los padres al momento claramente de poder hacer reconocimiento de la niña niño. No estamos estableciendo que en el sentido general se ocupa de registrar el nacimiento de las personas, los nacimientos de los hijos y padres bolivianos que hayan nacido en el extranjero, sentencias ejecutoriales de adopción, las sentencias ejecutoriales que declaren la relación de filiación, de las personas o su nulidad, las resoluciones, modificaciones, rectificaciones y adiciones de partidas de nacimiento, ¿no? Vemos el abanico, el abanico de actos jurídicos que están relacionados conforme a lo que hace en sí el propio nacimiento, ¿no? Que también obviamente es considerado un hecho jurídico. Por tanto, esa es la naturaleza del mismo. No estamos estableciendo que la misma hace el abanico de estos, pues claramente el reconocimiento del propio nacimiento. Pasemos obviamente a otra tipología que está reconocido claramente por las facultades que tiene el propio registro civil. Hablamos del matrimonio, ¿no? Estamos estableciendo que el matrimonio es un vínculo está desarrollado por lo que así la propia constitución política del Estado, ¿no? Cuando hablamos de lo que así en sí la relación de matrimonio, que estamos hablando de constar la existencia de una relación entre una pareja y bueno, que estamos naturalmente la Constitución es muy específica sobre esto, o sea, habla fundamentalmente sobre hombre y mujer, ¿no? Sin embargo, también este concepto, como ya hemos analizado, se va ampliando y bueno, posiblemente también tenga otro criterio, pues conforme lo que dice el artículo, todavía por conforme lo que dice el artículo 63 de la Constitución Política del Estado, que nos dice 63 parágrafo 1. El matrimonio es un vínculo existente entre un hombre y una mujer. Se constituye un vínculo jurídico y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges, ¿no? En ese sentido, fundamentalmente estamos estableciendo la existencia claramente de este criterio. De igual manera, por ejemplo, en el parágrafo segundo, de lo que es citar este propio artículo 63 de nuestro texto constitucional, la norma suprema del ordenamiento jurídico dice, las uniones libres o de hecho reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, sean materiales entre una mujer y un hombre, sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en el respeto, ¿no? O sea, pues, obviamente hace referencia al matrimonio a los matrimonios de hecho, ¿no? Configurados también con lo que va a tener los mismos efectos que el matrimonio civil. Por tanto, obviamente, eso es una referencia claramente a que también este acto jurídico también está relacionado conforme también a la propia inscripción o tipología de entendimiento que va a tener el propio registro civil. Por tanto, el matrimonio que nos dice, conforme a lo que hace cada propia naturaleza, el registro matrimonio se ocupa de hacer constar en los matrimonios que se celebran dentro del territorio de la República, de los que se celebran entre bolivianos en el exterior de la República, las sentencias ejecutorias declaradas de divorcio o la nulidad del matrimonio los matrimonios de extranjero cuando estos así lo requieran, ¿no?
Eso claramente también está conforme a las facultades que va a tener el propio servicio de registro cívico, conforme a la propia naturaleza de la institución. Registro de funciones, ¿no? Habíamos anulado nacimiento, matrimonio y defunción, otro hecho jurídico esencial que va a tener claramente efectos jurídicos necesarios a efectos obviamente de poder ejercer otro tipo de derechos que pueden hacer, que pueden ingresar conforme también a la propia naturaleza de este hecho jurídico, ¿no? Como en la propia sucesión. Hablamos de registro de funciones, ¿no? Cuando hablamos de registro de funciones, hablamos de aquel que se ocupa de sentar las defunciones, las defunciones de bolivianos, hijos de bolivianos casados con extranjeros que ocurrieran en el extranjero. Las sentencias ejecutoriadas que declaran fallecimiento presunto, ¿no? Por tanto, también nosotros estamos estableciendo que la propia naturaleza del propio derecho civil y obviamente la coadyuvación que tiene con el servicio de registro cívico por su propia función que tiene este conforme al reconocimiento de estos hechos y actos jurídicos esenciales que van a también fortalecer el desarrollo propio de la sociedad, ¿no? Porque tanto obviamente estamos hablando de que el propio hecho, la propia existencia de este famoso principio de seguridad jurídica que fortalece claramente la propia democracia, está conforme también a las funciones que tiene este propio servicio de registro cívico, conforme a estos actos, eh, estos hechos vitales, obviamente, para lo que hace Cali la persona, como los hechos y actos jurídicos desarrollados en la propia sociedad y en la propia vida, ¿no? También hablamos del registro de adopciones y emancipaciones, ¿no? Donde se registra el testimonio de la sentencia ejecutoria, el registro de reconocimientos, por otro lado, pero estamos hablando de adopciones, donde se registra el testimonio de la sentencia ejecutoriada, y por otro también estamos hablando del registro de reconocimientos. Los reconocimientos de hijos de padres no casados entre sí, sino el objeto del registro, y el mismo se consigna en la casilla de observaciones del libro de nacimientos, ¿no? Registro de sentencias de nulidad de divorcio, también, ¿no? Tiene como objeto de hacer constar las sentencias ejecutoriales de nulidad del matrimonio y las de divorcio. En este dato se consigna la partida matrimonial. Fíjense las funciones que va a tener claramente estos criterios esenciales al momento de hablar del servicio de registro cívico. Por otro lado, también estamos estableciendo prácticamente que también cómo es el resguardo conforme a lo que va a significar, y debemos analizar también, por otro lado, cómo es el resguardo documental que va a tener el propio registro cívico, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con su propia naturaleza normativa. Tomando en cuenta este aspecto, pues nosotros analizaremos conforme a la ley 018, establecida para la ley sobre el órgano electoral, nacida el año 2010, se determina, por ejemplo, en este cuerpo normativo, el detalle sobre la inscripción de datos, conforme a los famosos libros, ¿no? Desde que la ley se define los libros como los documentos públicos, bueno, la ley define a los libros como los documentos públicos que acreditan el estado civil de las personas, los datos registrados en estos hacen plena fe sobre los actos que originan. En ese sentido, entre los libros tenemos libros de nacimiento, libros de matrimonio y libros de función y libros consulares, ¿no? Así se había detallado el nacimiento de la determinación de la base de datos, establecido en esa tipología de libros, o esa clase de libros, mejor dicho, sobre esta clasificación de libros, que es el término mucho más adecuado, sobre esta clasificación de libros, pues estamos estableciendo este tipo de actos y hechos jurídicos que van a ser detallados a través de una sistematización. Y es interesante, ¿no? Porque tal vez uno de los antecedentes, mejor dicho, los antecedentes de nacimiento de registro civil, anteriormente llamado así, pues detallamos lo siguiente, que cómo se ejercía básicamente esto. Recuerden, por ejemplo, que gran parte de los que hemos nacido, por ejemplo, antes del año, estamos hablando del siglo XX, los que nacimos hace básicamente ya unos años atrás, pues nuestros primeros partidos de nacimiento estaban de forma escrita, ¿no? Escrita, obviamente estaba desarrollado de manera escrita, a través de un oficial de registro civil, o oficial de registro cívico, ¿muy bien? Y que estaba determinado, clasificado en libros, ¿no? Por ejemplo, y cada zona, por ejemplo, o cada distrito tenía su oficial de registro civil, que recibía obviamente el registro a mano, y bueno, ahí el problema claramente se daba conforme también a la naturaleza de estos oficiales de registro civil. Y bueno, se hacía obviamente lo que hace cara así, la sistematización de esos en sus libros, que seguramente cuando uno entraba en las antiguas notarías, va a notar la existencia de carpetas existentes, por ejemplo, como aquí tenemos en mi pequeña biblioteca, una diferenciación de carpetas que van a determinar claramente a través de la naturaleza por cual se va a realizar esta inscripción, y obviamente también se tiene que pasar una copia de lo que hace cara en sí,
la propia corte, ¿no? Para que se tenga claramente los duplicados necesarios al momento de que se pueda emitir o la persona puede necesitar claramente uno de estos certificados que pueda hablar la autenticidad o poder realizar cualquier, que pueda autentificar claramente este hecho de acto jurídico y conforme a esto pueda realizar diferentes actos jurídicos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, estamos hablando de estos criterios por los cuales había nacido claramente el reviso de registro cívico esencialmente, y de los errores que habían tenido en su debido momento, ¿no? Porque ¿qué pasaba, por ejemplo? Y eso pasaba mucho en provincias, ¿no? Yo recuerdo que hay muchas, que eso también nace conforme a lo que es cada momento de modificaciones y las rectificaciones existentes, por el hecho de verificar claramente los errores que se habían cometido en ese momento. O sea, por ejemplo, con el oficial de registro civil, o sea, y ahí obviamente habían nacido dobles partidas, diferentes problemáticas que habían nacido sobre el hecho, por ejemplo, de que existía al momento, estamos hablando de que se equivocaban en la fecha de nacimiento, se equivocaban con el nombre, que intercambiaban el apellido materno por el paterno, que después ha sido un problema posteriormente cuando estábamos hablando de derechos sucesorios, de reconocimiento de filiación, por ejemplo, ¿no? Que eso claramente era pues por la ineficacia, ¿no? Y tal vez una de las cuestiones que tal vez no se pueda jactar el servicio de registro civil en su momento, cívico, era el hecho de que, no, de que había una clara problemática por la ineficiencia técnica, uno, y por la falta de coordinación entre el ente central y los entes departamentales, digamos así, es decir, entre las oficinas de registro civil distribuidas entre todo el territorio nacional, conforme también a la existencia que asistir con la coordinación con el nacional, o sea, y es decir, ya lo ha hecho alejado, hacía claramente de que puede tenga muchos problemas, y también la falta, y esto también otro problema que había, era la falta de educación que se tiene de las personas en provincia, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaba mucho por los apellidos existentes por la lingüística, por ejemplo, ¿no? Y cuando se hacía la descripción de personas que tienen dialecto aymara, dialecto quechua, dialecto guaraní, pues ya había una equivocación, por ejemplo, en la redacción de los propios apellidos. Y de igual manera también en la ignorancia de las personas también, estamos hablando también del ciclo pasado, gran parte de esto, que no sabían leer ni escribir y bueno, ya directamente estaban a tuición de lo que señalaba el propio oficial de registro civil. Y esto también provocaba ciertos problemas a futuro, que obviamente también que ha sido gran parte de que tenga que ser subsanados por la propia entidad del servicio de registro civil, ahora el registro cívico, a momento de posible todo tipo de modificaciones, ¿no? Por tanto, obviamente estamos hablando de que el servicio de registro cívico no se podía jactar de que hecho tenía un buen desarrollo, sino más al contrario, ha habido una problemática en conexión hasta social y cultural con las propias comunidades, digámoslo así, conforme también a la existencia del propio dialecto, la lingüística existente, el lenguaje. No había una comprensión real y obviamente también, y eso también hay que ver con la dejadez de varios oficiales de registro civil, por ejemplo, que también hacían perder básicamente partidos de nacimiento, ¿no? Y eso es algo que se ha intentado obviamente subsanar, que claramente es un acto que hasta vulnera básicamente el derecho de la identidad, ¿no? Por tanto, lo que se fue dando obviamente es una construcción en primera parte de poder sistematizar toda esta base de datos y ya obviamente estamos en el año 2021, estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de 2024 y por tanto ya la consolidación de todos esos que puede existir un sistema electrónico, llamado también gobierno electrónico, donde se puede tener una base de datos sistematizada sobre todos estos libros, a efectos solamente de qué, y ya no se tenga esa susceptibilidad de pérdida, de equivocaciones, y más al contrario, se debía superar todos esos extremos para que se tenga claramente una factibilidad, una verificación y una autenticidad real sobre los datos de toda la población boliviana, ¿no? Conforme también a estos hechos y actos jurídicos que van en el desarrollo de su propia vida, ¿no? Puesto tan claramente el propio Código Civil, en su artículo 1527, serían los siguientes extremos, ¿no? Nuestro Código Civil en lo que hace CICAR fundamentalmente esto, sobre lo que hace CICAR en sí, los asientos de partida establecidos en el 527, se lo siguiente, ¿no? En la partida se harán constar todas las circunstancias relativas al nacimiento, así como a la persona del inscrito, a quien se asignará un nombre propio o individual, ¿no? Estamos hablando básicamente del reconocimiento al derecho de la identidad. Párrafo segundo, artículo 1527. Dice, el apellido paterno y materno serán incluidos cuando se trate de un tipo de padre o de madre casados entre sí,
o que ha sido reconocido por uno u otro y otro. En caso diverso, se notará el apellido de la madre, pero si el padre o su apoderado reconocen al hijo al tiempo de la inscripción o lo haya reconocido antes del nacimiento, se notará también el de su padre. Cuando ni el padre ni la madre sean conocidos, se considera apellidos que indiquen el comparecimiento o la persona o institución que tenga a cargo el inscrito, ¿no? En este caso, básicamente, estamos hablando también de la existencia del apellido convencional. En este caso, particularmente, ya antes se podía conseguir la existencia de un solo apellido, era permisible esto. Sin embargo, obviamente, la norma convencional actual establece claramente el hecho de que debe existir la existencia de los apellidos, ¿no? Es decir, fundamentalmente, si bien no existe el padre, en este caso la madre, pues se tendrá que también incorporar un apellido convencional a efectos solamente de suplir la inexistencia de uno de los apellidos por parte de la madre o el padre. En este caso, pues esa es una configuración por la cual todos deben tener los apellidos, mínimamente uno convencional, o en su defecto convencionales, pero claramente estamos estableciendo de la existencia de este reconocimiento a la propia identidad, ¿no? De igual manera, existe conforme al artículo 1530 del Código Civil, conforme a las partidas de matrimonio. Las partidas de matrimonio se sentarán inmediatamente de celebrado el matrimonio según las formalidades prescritas por el Código de la Familia, en este caso Código de las Familias, ¿no? Porque claramente, como usted sabe, nuestro Código Civil todavía está bajo la vieja visión de, no vieja visión, no, sino, no de vieja visión, está bajo la anterior constitución, bajo el anterior ordenamiento constitucional, o ordenamiento jurídico antes de la Constitución, mejor dicho. Y bueno, también vamos a hablar sobre las propias partidas de defunción, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre las partidas de defunción, también está establecido en el artículo 1532 del Código Civil, ¿no? En el parágrafo 1, por ejemplo, te enseña lo siguiente: las partidas de defunción serán asentador en vista del certificado de médico que acredite el deceso y antes de sepultado el cadáver. Nótese claramente la regulación sobre las partidas, ¿no? Que son asientos o partidas que están conforme también a resguardo del Servicio de Registro Cívico, y de igual manera que está conforme también a la función que tiene oficial del registro civil. Nótese claramente que el acto o hecho jurídico pues está regulado por la función que tiene oficial del registro civil y que está en conexión de información conforme al servicio de registro cívico, ¿no? Por tanto, obviamente, nótese el artículo 1527, asiento de partida, 1530, asiento de partida matrimonial, y por tanto también el 1532, asiento de partida de función, ¿no? Conforme a lo que se en nuestro propio Código Civil. Por tanto, también antes de poder pasar básicamente sobre ya las funciones que va a tener el propio Ceresi, también me tomo el tiempo suficiente también de señalar otro artículo que va a ser esencial tomando en cuenta sus extremos, ¿no? En el artículo 1534 del propio cuerpo normativo, estamos hablando del Código Civil, referente a la fuerza aprobatoria. Si bien nosotros estamos estableciendo que la fuente, obviamente, ¿cuál es la naturaleza? Hemos visto fundamentalmente la naturaleza de poder hacer autentificación y poder avalar claramente estos hechos y actos jurídicos conforme a la emisión de una certificación, una extensión de certificación emitida por el propio Servicio de Registro Cívico, ¿no? Por tanto, nuestro artículo de Código Civil 1564 hace referencia claramente al extremo sobre esto, ¿no? Porque te dice fundamentalmente que también va a tener un valor probatorio, claramente que sí. Por ejemplo, el parágrafo primero del artículo 1534 dice: las partidas presentadas en los registros del Estado Civil, así como las copias otorgadas por la Dirección General de Registros Públicos, hacen hacen fe sobre los actos que constan en ellos, ¿no? Hacen fe sobre los actos que constan sobre ellos. Asimismo, también estamos estableciendo que, conforme al propio artículo, en su parágrafo segundo, las indicaciones o menciones extrañas al acto objeto de la inscripción no tienen validez. Por tanto, vemos obviamente que, conforme al 34.534, parágrafo primero, hacen copias otorgadas por la dirección públicas, hacen fe sobre los actos que constan en ellas. Es decir, da la autenticidad y la validez correspondiente por cual ser emitidos por esta propia institución necesariamente, ¿no? Por tanto, una de las propias naturalezas por cual nace el servicio de registro cívico, pues está conforme también a la propia naturaleza o lo que hace fundamentalmente su
la naturaleza y función del Servicio de Registro Cívico, antes conocido como Servicio de Registro Civil, esto obviamente está conforme también a poder realizar cierto tipo de funciones, conforme a la propia naturaleza de la institución. Por tanto, se había señalado fundamentalmente que uno de los criterios por los cuales tiene funciones el servicio, bueno, unas facultades esenciales o acciones o rol de acciones que tiene claramente esta entidad, hace referencia fundamentalmente ¿qué? A las acciones conforme a la propia corrección de partidos, ¿no? Les había señalado en su momento que una de las primeras falencias que tenía esa institución era el hecho de que había mucha dejadez por parte de los oficiales de registro civil. Estoy hablando de años antes, estamos hablando de básicamente del siglo XX, que seguramente habrán escuchado que había cierto tipo de problemáticas que tienen esos oficiales de registro civil, oficiales de registro civil conforme a lo que es en sí las propias inscripciones de partidos, ¿no? Ya sea el nacimiento, matrimonio y defunción. Sin embargo, donde más se notaba, por ejemplo, el hecho de la problemática lo que tal vez más recurrentemente era del nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el nacimiento, como sabemos bien, es el inicio de la personalidad establecida conforme al párrafo primero del artículo 1 del Código Civil. Pues así incorpora obviamente las problemáticas que era, por ejemplo, el hecho de las inscripciones, ¿no? Es decir, los errores que eran evidentes en lo que es ICAR en sí, los servicios, por ejemplo, los errores evidentes que se podían establecer en lo que hace ICAR fundamentalmente esas partidas de nacimiento, ¿no? Errores en los nombres, errores en las fechas, el apellido paterno por el materno y el materno por el paterno. Y hay casos, ¿no? Donde las personas, por ejemplo, en su momento, por la dejadez, pues no nos hacían las correcciones suficientes y en un proceso, por ejemplo, afectaban, y sí que afectaban a ellos, afectaban a sus hijos, ¿no? Porque obviamente saltaban, por ejemplo, en los sistemas o en los sistemas, por ejemplo, de incorporación en alguna base de datos, o en su defecto, cuando uno quería hacer, por ejemplo, cualquier trámite o cualquier tipo no sé, de asumir, por ejemplo, de hacer un acto jurídico, por ejemplo, pues saltaba esta problemática y la persona tenía que ir al servicio de registro civil y, bueno, iniciar, por ejemplo, un trámite administrativo a efectos, obviamente, de poder hacer una corrección sobre los mismos, ¿no? Y eso también implicaba también, como se ha señalado, por la existencia de la problemática del propio lenguaje, ¿no? Y eso se denotaba más que todo en los pueblos o en las zonas rurales más alejadas, ¿no? Por donde estaba la problemática de que, estaba la problemática de que no sabían cómo podían subsanar, o sea, cómo el hecho del propio entendimiento, no nótese las dificultades que se ha tenido, por ejemplo, cuando el oficial de registro civil hablaba español y tenía que hacer el registro de una comunidad indígena que tiene un lenguaje, por ejemplo, aymara, quechua, guaraní o una de las 36 lenguas nativas reconocidas por lo que va a decir que nuestra propia constitución, pues claramente era pues una dificultad muy grande. Y por tanto, pues esto saltaba posteriormente cuando los hijos, las propias personas que habían hecho, o cuando eran niños y eran adultos, que iban a hacer algún tipo de modificación o cuando querían presentar, por ejemplo, realizar su trámite de diploma de bachiller o su trámite sobre la emisión de tu título profesional, pues verificaban por qué no compatía con tu madre, porque con tu padre las fechas no coinciden, etcétera, etcétera, tienes doble partida, te han escrito otra vez, no han hecho corrección anteriormente, y obviamente un X problema que se nacía conforme a todo esto, ¿no? Y eso también implicaba que también el Servicio de Registro Cívico, también, en su momento civil, tenía que tener un aspecto de operativización para poder subsanar todas estas problemáticas a través de las correcciones de partidas. Por tanto, se va a ir incorporando básicamente un trámite administrativo interno para poder hacer ese tipo de modificación. Como hemos señalado, y que bueno, como ustedes pueden verificar también en tu diapositiva, dice lo siguiente: el Servicio de Registro Civil no está exento de la comisión de errores. El extravío de libros, la poca diligencia oficial de registro civil, la propia impericia, por ejemplo, el hecho de poder, y es que también yo recuerdo hasta que oficiales de registro civil, mayorcitos, cascarrabias, que se enojaban de todo y no querían modificar la partida por su dejadez y decían, bueno, así nomás déjelo, le conviene. Era tan gracioso, por ejemplo, que había casos en donde, por ejemplo,
y es un caso particular, ¿no? Yo les puedo comentar hasta de familiares que, por ejemplo, han nacido el 60 y les inscriben con el 62, o sea, o cuando él ha sido el 22 de mayo y le escriben con el 23 de mayo. Imagínense, o sea, era la problemática esencial que da por la dejadez propiamente del oficial de registro civil. Y en el tono de burla, por ejemplo, si el oficial de registro civil decía, bueno, le conviene, pues un año más joven, va a salir más rápido del colegio, va a salir más joven, o sea, nótese claramente que hasta muy graciosamente se podría ver esos errores, claramente por la propia dejadez que existió desde el registro civil, que más bien, ya como la época más computarizada, una época más tecnológica vivimos, conforme también a la visión del derecho, mejor dicho, de los estados abiertos tecnológicamente, de los estados de información más fluida, pues tenemos obviamente tenemos ya buscando subsanar todas las problemáticas. En ese sentido, y eso también, por ejemplo, la poca instrucción que tienen las personas, y eso es lamentable, que muchas personas, estamos hablando del siglo XX, no sabían leer ni escribir, y claramente hasta el oficial de registro civil le ponía el nombre. Imagínense, o sea, era muy, era tan gracioso y tan triste a su vez, pues, que esperemos se haya superado claramente toda esa ineficacia de datos, que es sumamente importante, tomando en cuenta que es un derecho fundamental, ¿no? En ese caso, pues, todos estos problemas se traducen en partidas mal redactadas y en la otorgación de certificados que no pueden cumplir su función, derivando en grandes perjuicios para las ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Se ven imposibilitadas, por ejemplo, de poder ejercer un derecho, y así como de la seguridad social, el derecho civil por una incorrección del nombre, hasta por el hecho de educación. Imaginémonos que no podían, por ejemplo, emitir sus libretas, emitir su certificado de culminación de estudios del bachillerato, certificado o título de provisión nacional, porque no que hay una compatibilización con lo que sí que los datos eran incompatibles, o había una, con una incongruencia, por ejemplo, los propios datos, y eso claramente era una gran problemática para las personas, y hasta se puede hablar que estaba en una vulneración de derechos, ¿no? Tomando en cuenta ese criterio, ¿no? Una imposibilidad de poder ejercer determinados derechos. Triste, preocupante, claramente que sí, pero en ese sentido nosotros también debemos verificar cómo se ha ido subsanando o cuáles son los medios o mecanismos necesarios para poder subsanar este tipo de extremos. Por tanto, nosotros obviamente hablamos de que la existencia de la incorporación de la concepción de correcciones conforme también a clasificar la naturaleza del propio registro civil. Por tanto, la sola corrección de partidas del registro civil denota un empleo de término poco técnico. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de diferentes criterios de operación o diferentes aspectos de funciones que debe tener claramente el servicio de registro civil. Por tanto, nosotros también hablaremos fundamentalmente de qué, por ejemplo, perdón, hay un problema ahorita con... Así. Hablamos claramente de las facultades que va a tener conforme al servicio de registro cívico de poder accionar, digamos, funciones. Por ejemplo, obviamente estamos hablando de detallar cuáles son las facultades técnicas y operativas que va a tener el servicio de registro civil al momento de ser una diversidad de correcciones o operativización especializada para poder subsanar la problemática que tiene claramente esto, ¿no? Los micrófonos les rogaré si pudieran apagar, si fueran tan amables. Del exgerente Justiniano. Por favor, les rogaría sus micrófonos, por favor. Incluso ¿Pueden apagarlos? Por favor, sus micrófonos. Gracias. La corrupción. En ese sentido, por favor, nuevamente sus micrófonos, les hago nuevamente hincapié en esto. Solo al nuevo director o gerente de la SPB, Daniel Villarruel. Por favor, su micrófono, les rogaría. Y direcciones de la ASPB. Eso quiere decir que Marcelo Montenegro solamente lo ha enviado para por favor, sus micrófonos. Nuevamente, recordarles sus micrófonos. Vamos a seguir denunciando. En ese sentido, pues estamos hablando de la corrección de partidos de registro civil. En ese sentido, estamos hablando de qué? Que está de la conformación de una diversidad de criterios técnicos por los cuales tendrá amplitud el propio servicio de registro civil, es decir, una operación especializada conforme también a poder superar las falencias existentes en los partidos de registro civil ya existentes, conforme también a una naturaleza conceptual. Por tanto, la propia normativa que le vamos a analizar en este momento, que no es más que eso también por si acaso ustedes ya la tienen ustedes en su plataforma.
que seguramente a muchos les va a interesar, que es la normativa interna por la cual establece los criterios técnicos por el cual realizará, por ejemplo, lo que hace CICAR en sí, la reglamentación sobre corrección de partidas del registro civil. Y esa es la resolución TC-RCP número 0080 quebrado 2012, del 15 de mayo de 2012, ¿no? Por ejemplo, y eso también espero que la puedas revisar porque vamos a hacer una actividad con esto. Por ejemplo, al final de la clase les voy a comentar lo siguiente, ¿no? Pero vayamos adentrándonos en esta temática, ¿no? Por ejemplo, está lo que hace Karen sí, está esos extremos de lo que hace Karen sí, reglamento de rectificación, complementación, ratificación, reposición, cancelación, traspaso de partidas de registro civil por vía administrativa, ¿no? Es decir, estamos hablando de los criterios por los cuales va a tener claramente las funciones técnicas operativas al momento, obviamente, de poder subsanar todas estas complicaciones que hayan tenido, por ejemplo, las partidas de registro civil. Estamos hablando de la partida de nacimiento, matrimonio o de función, y las que tengan que ver, obviamente, en sus extremos, a efectos, obviamente, de poder establecer claramente su propia naturaleza. Por eso yo les he incorporado, por ejemplo, esta normativa que es interna básicamente de CRSI para que lo puedan tomar en cuenta y puedan ver el aspecto operativo que cuenta con ellas, ¿no? Por ejemplo, conforme a lo que hace esta resolución administrativa, la resolución administrativa TC-RCP 0080, que era 2012, del 15 de mayo, determina claramente los elementos los elementos conceptuales al momento de hablar claramente al hablar claramente de estas definiciones técnicas, ¿no? Porque al fin y al cabo es importante destacar que a partir de una definición técnica, nosotros vamos a determinar claramente qué es lo que se busca o cuál va a ser la determinación por el cual se va a realizar cualquier tipo de aspecto de procedimiento administrativo al momento de hacer la certificación. Por ejemplo, ustedes pueden verificar claramente estos diferentes conceptos que ya están en pantalla, como cancelar, dejar sin efecto una partida de registro civil, convalidar, atribuir el valor legal a un acto administrativo que tiene errores subsanando los mismos, completar e incluir los datos no registrados en una partida de nacimiento, matrimonio de función, corregir, reemplazar los datos incorrectamente registrados en una partida de nacimiento, matrimonio de función de datos correctos, dato, información que contiene una partida de nacimiento, matrimonio y difunción, filiación, vínculo de parentesco entre padres e hijos, identidad, atributos que permiten individualizar a una persona respecto a los demás, tiene como elementos el nombre propio o el de los apellidos a la fecha y lugar de nacimiento, modificar, cambiar de datos por otros distintos en una partida de nacimiento, matrimonio de función, ordenar, ubicar en el lugar correcto de un dato registrado en una partida de nacimiento, matrimonio o de función y unir o separar datos registrados en ella, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, ustedes pueden verificar claramente estos términos, bueno, también como ratificar, que va a ser tenido como la convalidar una rectificación de datos realizados en una partida de nacimiento, matrimonio o de función, cuando ella no cuenta con la nota complementaria correspondiente a la existencia de ella o no se encuentra firmando por autoridad competente. La rectificación también puede ser ha sido efectuada a través de una tachadura, respadura, sobrescritura, adición o supresión de escritura sobre las partes del papel, rectificar, corregir, ordenar o suprimir datos registrados en una partida de nacimiento, matrimonio de función, y suprimir, ¿no? Que básicamente hace quitar o eliminar datos de partida de registro de nacimiento, matrimonio de función, ¿no? Suprimir también, quitar, eliminar datos de partidas en el registro civil, ¿no? De igual manera, por ejemplo, también se puede ampliar esto con el concepto de, por ejemplo, traspasar, ¿no? Por ejemplo, traspasar también puede ser entendida como trasladar o transferir una partida del libro a otro, cambiar, suplir dato u otro por partida de registro civil. Y esto también lo pueden verificar conforme también se van a su base de datos, digamos, a donde se encuentran las lecturas obligatorias, que donde se ha situado claramente toda la información que se ha ido recopilando para el presente módulo. Y ahí pueden, y vuelvo a repetir, la resolución del TC-SRCP número 080 quebrado 2012, la del 15 de mayo, y a partir claramente lo que SICAR en sí, en esta resolución administrativa, se adhiere a la misma, por tanto, entre la resolución administrativa, aprueba, por ejemplo, el reglamento de rectificación, cambio, complementación, rectificación y reposición, cancelación y traspaso de partidas de registro civil por la vía administrativa. Y ustedes pueden ver esta parte conceptual de los términos a partir de lo que hace fundamentalmente que el artículo número 4, ¿no? Obviamente es una
terminología suficiente a efectos claramente de poder establecer la naturaleza de los mismos, ¿no? Y es recomendable también para ustedes, tomando en cuenta que se pueda tener una clarificación conceptual. Porque al momento, por ejemplo, de presentar ya sea el trámite administrativo, pues obviamente tendrás que situar conforme al criterio establecido conceptualmente de qué quieres o qué buscas conforme a la solicitud desempeñada por el administrado bueno, la solicitud que realizas al ente administrativo, que básicamente es el SERICI, conforme a la petición desarrollada, ¿no? Ya sea modificar, ya sea suprimir, rectificar, complementar, claramente conforme a esos extremos terminológicos, ¿no? Por tanto, es recomendable claramente tener una lectura a esos extremos, ¿no? Sobre esto vamos a adentrarnos un poco, ¿no? Habíamos señalado esta resolución administrativa que ustedes pueden verificar, que también va a ser importante para lo que es ICAT en sí, va a ser importante para ustedes en sí, para lo que es ICAR, para lo que es ICAR, un foro que vamos a desarrollar un poco más tarde, referente a esta resolución administrativa 080 quebrado 2012, ¿no? Que establece claramente la propia naturaleza de tener una reglamentación interna para poder realizar todo ese tipo de trámites administrativos, ¿no? Conforme a un procedimiento administrativo. En ese sentido, pues nosotros hablamos fundamentalmente de cómo nace esta resolución del TCE, la 0080 que 2012, donde te establece claramente está el reglamento de rectificación, complementación, ratificación, reposición y cancelación y traspaso de parte del registro civil por la vía administrativa, ¿no? Y obviamente la naturaleza tiene que estar conforme conforme también a lo que hace ICAR fundamentalmente, conforme fundamentalmente a qué, a lo que va a significar la propia naturaleza de la supremacía de la jerarquía normativa, ¿no? Como ustedes saben, pues nosotros tenemos como la norma suprema, elemento jurídico en Bolivia, pues la Constitución Política del Estado, ¿no? Y como normas infraconstitucionales, conocidas como también normas legales o por debajo de la Constitución, que están en consonancia con la norma suprema del ordenamiento jurídico, llamado también obviamente por el control de constitucionalidad, pues tenemos la ley 018, ¿no? La ley del órgano electoral, que en su artículo 73 nos señala lo siguiente, ¿no? Dice que cuál es la naturaleza por la cual se va a establecer la importancia de estos mecanismos de modificación, cambio, rectificación, complementación, ratificación, etcétera, etcétera, que debe realizar las partidas de registro civil por parte del CERESI, ¿no? Por vía administrativa. Pues la naturaleza nace la siguiente, con el artículo 73. La rectificación de errores de letras en nombres y apellidos en las personas, rectificación y complementación de datos en las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, rectificación o adición del nombre de apellido cuando sea contencioso, rectificación de errores en los datos de registro civil sobre sexo, fecha, el lugar, nacimiento y otros, filiación a las personas cuando sean contenciosa, cuando no sea contencioso, ¿no? Estamos hablando de ámbito jurisdiccional. Complementación de datos de registro civil y otros trámites administrativos establecidos en la ley y su reglamentación correspondiente. Por tanto, obviamente, estamos estableciendo la propia naturaleza que le da la ley para que realice estas funciones, el servicio de registro cívico, a efectos de obviamente dar cumplimiento con la propia naturaleza que dice la ley. Por tanto, en ese criterio, pues esta es resolución administrativa 0080 quebrado 2012, el TCE, pues claramente da el nacimiento al inicio claramente de lo que es ICAR, este medio mecanismo para poder dar solución a ese tipo de conflictos o problemáticas que se habían dado en las partidas ya de registro civil. Por tanto, hablamos lo siguiente, ¿no? Hablamos claramente de qué, de el objeto. ¿Qué nos dice el artículo número 1 de este reglamento? Dice lo siguiente. Tiene como objetivo o fundamental el reglamentar la competencia y requisitos de procedimientos para la rectificación, cambio, complementación, ratificación, reposición, cancelación, traspasos de partidas de registro civil de nacimiento, matrimonio, de función, reconocimiento y nación de la vía administrativa, en la vía administrativa, ¿no? Por tanto, este mismo cuerpo normativo establece una serie de principios esenciales a efectos claramente de poder realizar este tan importante trabajo. En ese sentido, nosotros vamos a ir analizando claramente los principios por los cuales van a nacer fundamentalmente esta tan importante tarea que va a tener el CERESI a partir de ese reglamento. Principios, ¿no? El presente reglamento, por ejemplo, establece una gran cantidad de principios esenciales y, bueno, recordando, bueno, así, parafraseando a nuestro gran profesor alemán, Robert Alexi, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Kiel, que en su libro Teoría de los Derechos Fundamentales, excelente libro, fundamental para cualquier